Bienvenidos a esta 18ª clase del curso. Hoy día nos toca ver la última ley de Newton que nos queda y entonces veamos qué es lo que nos toca ver hoy día. Entonces, hoy día vamos a ver la tercera ley de Newton, algunos modelos de análisis, en el fondo de cómo deberíamos interpretar el mundo y en qué casos nos vamos a encontrar para ver cómo abordamos los problemas en cada uno. Y algunos ejemplos, ¿sí? Tengo 2 ejemplos preparados, no sé si los vamos a alcanzar a hacer los dos, pero ojalá que alcancemos. Gabriel, ¿me ibas a decir algo? Escríbeme nomás, yo de ahí te leo. Así que escríbeme al chat lo que me ibas a decir, porque dijiste, profe, además, ahí está. Me di cuenta que la próxima semana tenemos nuestra última semana de clases, entré en crisis, eso, sí, la próxima semana es la última semana que tenemos. La clase del lunes vamos a ver ejemplos de resumen de todo, y la clase del miércoles vamos a ver fuerza de roce. Además, yo los iba a invitar el día lunes, a pesar de que las clases oficiales terminan el 19, ahí ya terminamos de ver la materia, los quería invitar el día lunes 22 a una clase de repaso para la prueba, el lunes a las 8:30, de carácter voluntario, no sé qué les parece, en verdad, que hagamos esa clase, pero yo creo que les puede servir harto para la prueba que es el miércoles. Entonces, como hemos perdido hartas clases, los invito a que participen igual de esta clase del lunes. ¿Sí? Ahí la Itaf y el Gabriel se motivaron al tiro, ya, qué bueno. De allá somos, me dicen. Ok, entonces, empecemos con esta tercera ley de Newton. Habíamos dicho que para estudiar toda la dinámica, todas las causas del movimiento, solo necesitábamos conocer 3 leyes, las 3 leyes de Newton. Vimos la primera, que tenía que ver con esto de inercia, de los marcos de referencia inerciales o no inerciales, y principalmente que un objeto que está en reposo sigue en reposo, o un objeto que está a velocidad constante sigue a velocidad constante, a no ser de que haya alguna fuerza externa actuando. Y por consecuencia, siempre que hay una fuerza externa actuando, entonces se produce una aceleración, que es un poco lo que habla la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza neta con la aceleración que va a sufrir un cierto cuerpo, que es lo que vimos el lunes. Hoy día nos vamos a centrar en ver la tercera ley de Newton, que es la que se conoce como acción y reacción. En esta tercera ley, la verdad es que es bastante conceptual, como la primera, pero tiene una gran repercusión al momento de resolver los ejercicios porque hay que estar atentos a quienes son pares de acción y reacción con otras fuerzas porque cumplen algunas características que nos pueden ser convenientes al momento de resolver ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio del laboratorio, es conveniente saber detectar quiénes son pares de acción y reacción para poder identificar algunas condiciones. Entonces, veamos qué nos dice la tercera ley de Newton. Tenemos aquí a Francisca, y Francisca, bueno, le gusta construir cosas, es bien hábil en las manualidades y le gusta también la carpintería. Entonces la Fran le está construyendo ahí una casita en el patio como para que tenga Gabrielito para tener sus juguetes y para poder invitar a algunos amiguitos. Entonces, cuando está aquí martillando, observa lo siguiente. En el fondo, ella agarra el martillo, le pega al clavo y el martillo rebota una vez que ella le pega al clavo. Entonces, si nosotros miráramos en detalle la situación de lo que está ocurriendo, lo pongo así un poco más translúcido para que veamos también qué es lo que le pasa al clavo, lo que estamos viendo es que el martillo le pega al clavo, y el clavo entonces se hunde un poco en la madera. Entonces lo que observamos es que se produjo una fuerza que ejerce el martillo al clavo, lo cual representamos con F sub mc. La fuerza la hace el martillo sobre el clavo. Es una manera de ver quién hace cada una de las fuerzas y sobre quién se está ejerciendo. Entonces, el martillo le pegó al clavo y el clavo se hundió en la madera. Hasta ahí vamos bien. En el fondo hubo una fuerza externa y produjo un movimiento en el objeto sobre el cual se estaba ejerciendo esta fuerza. Pero lo que pasa después es lo extraño, porque resulta que una vez que yo le pego al clavo, el martillo rebota. El martillo alguien lo empuja para que vuelva a la posición original, en el fondo, a la que estaba. Entonces, yo le pego y el martillo me rebota. O sea, alguien tiene que estar ejerciendo esa fuerza, que en este caso los únicos objetos que estuvieron en contacto fue el clavo
con el martillo. Entonces esa fuerza debe ser una fuerza que ejerce el clavo sobre el martillo. Entonces cada vez que se produce una interacción, vamos a ver que ambos cuerpos interactúan. Si bien el martillo le hace una fuerza al clavo, el clavo como que se defiende también y le hace una fuerza de vuelta al martillo, que es lo que nosotros observamos como este rebote del martillo cada vez que uno martilla. Entonces, para que vayamos viendo qué es lo que nos dice la tercera ley de Newton. La tercera ley dice como enunciado lo siguiente: si dos objetos interactúan, o sea, si es que se produce alguna fuerza entre ellos, que puede ser de contacto o de campo, en este caso el ejemplo era con una fuerza de contacto, porque el martillo le pegaba al clavo y tiene que tocarlo, no lo puede hundir así con la mente, entonces tiene que haber contacto entre los dos objetos, y cada vez que interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Matemáticamente podemos escribir lo anterior como que la fuerza 1,2, la que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual, por eso hay una igualdad, en magnitud a la fuerza F del 2 sobre el 1, o sea, a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1, pero contraria en dirección. Por eso es que está este signo menos cuando lo escribimos vectorialmente. Si es que yo lo quisiera escribir solo con los módulos, entonces sé que el módulo de la fuerza 1,2 es igual al módulo fuerza 2,1, sin el cambio de signo, porque este cambio de signo tiene que ver con la dirección, no con los módulos. Estamos diciendo que van a ser iguales en magnitud. Y por eso es que matemáticamente aquí esto tiene sentido con el signo menos, pero solo si yo le pongo la flechita arriba a las fuerzas. Eso es súper importante que entendamos bien la notación de lo que se está hablando, porque yo vi por ahí en las pruebas que no toda la gente tiene claro cuándo escribimos la flecha arriba de los vectores y cuándo no. Entonces es importante aclarar eso porque lo vamos a seguir ocupando en esta unidad y por lo tanto va a entrar en la siguiente prueba y quizás, no sé, ahí ya no sea tan gentil considerando que ya les expliqué esto. No sé, digo yo, no sé aún qué vaya a pasar. Entonces, para que nos quede claros a todos, se designa como fuerza vector A sub B a la fuerza que ejerce el objeto A sobre el objeto B. Esta es la notación nueva que les decía que vamos a utilizar. La vamos a utilizar constantemente para indicar quién es el que ejerce y sobre quién, para que así no queden dudas de cuál es la fuerza de la cual estemos hablando. Entonces, es importante que entendamos que el primer objeto que se nombra es el que está ejerciendo la fuerza y el segundo es sobre el cual se está ejerciendo la fuerza. Además, tenemos que decir que, porque esto se llama de acción y reacción, pues, a la fuerza 1,2 se le conoce como fuerza de acción, mientras que a la fuerza 2,1 se le conoce como fuerza de reacción. O sea, una es la que como que pasa primero y la otra es la que pasa después. Pero la verdad es que aquí tenemos un problema porque pasan al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que uno casi nunca ocupa esto de decir que una es la fuerza de acción y la otra es la fuerza de reacción, porque cuando se produce la interacción, las fuerzas se ejecutan al mismo tiempo. Entonces, lo que uno dice es que cualquiera de las dos fuerzas se pueden considerar como acción o reacción de la otra, y por lo tanto solo vamos a decir que juntas conforman un par de acción y reacción. Eso es lo que nos importa identificar. ¿Qué fuerzas conforman un par de acción y reacción? No importa quién es la acción y quién es la reacción, porque es como empezar a preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, la verdad es que lo único que decimos es que son un par de acción y reacción y con eso ya nos basta. Y esto es lo más importante de la tercera ley de Newton, saber identificar qué fuerzas son pares de acción y reacción. Entonces, para poder simplificarles las cosas, les tengo una lista de condiciones que se tienen que cumplir para que dos fuerzas constituyan un par de acción y reacción. No siempre las fuerzas son un par de acción y reacción, se tienen que cumplir algunas condiciones. Y me gusta ser bien explícita con esto porque siento que a veces uno se confunde en puras leceras y que si en verdad leemos estas condiciones es súper obvio identificar quiénes son acción y quiénes son reacción mutuamente. Entonces, primera condición, tienen que tener igual magnitud.
Si es que tienen magnitudes diferentes, ya no pueden ser par de acción y reacción, porque lo que nos dice la tercera ley es que tienen igual magnitud, pero direcciones contrarias. Entonces, de partida, ya sabemos que tienen que tener igual magnitud. Después tenemos que decir que tienen igual dirección, si es que consideramos dirección como la línea que contiene a ambos vectores, pero sentidos opuestos, o bien que tienen una dirección en 180 cambiados los dos vectores. ¿Sí? La idea es que si uno apunta a la derecha, el otro apunta a la izquierda. Si uno apunta para arriba, el otro apunta para abajo. Apuntan dentro de la misma recta que los contiene, pero hacia lados contrarios. Por eso es que decimos que en sentidos opuestos. Tiene que cumplirse entonces igual magnitud, pero con los sentidos opuestos o con las direcciones cambiadas, dependiendo de cómo definamos dirección y sentido. Además, tienen que actuar sobre objetos diferentes, siendo el mismo par de objetos. Por ejemplo, aquí teníamos la fuerza martillo-clavo, que es una fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo, y su reacción es una fuerza que ejerce el clavo sobre el martillo. O sea, una fue sobre el clavo y la otra fue sobre el martillo. Son sobre objetos diferentes, pero tienen que ser el mismo par de objetos. Uno era martillo-clavo y el otro es clavo-martillo. Pues son los mismos cuerpos, pero invertidos. Esto es algo súper obvio y fácil, pero uno se confunde un montón cuando hay que aplicar y poder identificar entonces quiénes son par de acción y reacción. Estas son las condiciones que se dan normalmente, pero antes de darte la palabra, Itaf, quiero agregar una nueva condición, que es que tienen que tener la misma naturaleza también. O sea, si es que la primera fuerza o la fuerza de acción fue una fuerza de contacto, entonces su reacción también va a ser una fuerza de contacto. Y por otra parte, si es que es una fuerza de campo, entonces su reacción también va a ser una fuerza de campo. Eso también es algo súper importante al momento de identificar si es que las cosas son pares de acción y reacción o no. Ahora sí, Taf, te escucho. Profe, cuando por ejemplo uno hace rebotar una pelota, entonces yo le pego a la pelota, claro, mi mano le pega a la pelota rebota contra el piso y como que vuelve a mi mano, ¿eso no sería acción y reacción? Porque como hay tres, Sí, como bueno, mano, pelota, piso. Claro, lo que pasa es que no están sucediendo todas al mismo tiempo, porque tú primero le pegas a la pelota después pega en el piso y después te vuelve a pegar en la mano. Entonces, no es exactamente un par de acción y reacción. Lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, si tú tienes una pelota, ya la sostuviste con la mano y con la otra le pegas fuerte, entonces la pelota va a salir volando, pero a ti también te va a doler la mano. Y si te dolió la mano, es porque la pelota interactuó contigo también. O sea, la pelota te pegó a ti. Es como que depende del sistema de referencia. O sea, la pelota podría decir que tú le pegaste a ella y tú podrías decir que la pelota te pegó a ti. Entonces, depende en el fondo de quién está mirando la situación. Entonces, como en esa situación que yo le digo, como que sí habría un par, pero hay que como que separarla en dos. Como mano, pelota, pelota, mano, y luego pelota, piso, piso, pelota. Exactamente, ahí sí que podríamos analizar la situación, porque efectivamente cuando tú le pegas se produce un par de acción y reacción, mano, pelota y pelota, mano, y cuando la pelota choque con el piso también se produce una interacción entre suelo, pelota y pelota, suelo. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, no sé si la pelota es demasiado dura y lo estás haciendo rebotar en la tierra, puede que deje un hoyo o alguna marca en donde rebotó. ¿Sí? O si lo haces en arena, por ejemplo, deforma el terreno, eso quiere decir que el suelo también sintió una fuerza, no solo la pelota. Entonces, esa es la idea de los pares de acción y reacción. Ya, perfecto. Gracias. Súper. Ya, entonces estas son las condiciones que se tienen que cumplir. Igual dirección, perdón, igual magnitud, direcciones opuestas o sentidos opuestos, actuar sobre objetos diferentes, pero el mismo par de objetos, y la cuarta es que tengan la misma naturaleza. O sea que si la primera era de contacto, entonces la reacción también sea de contacto o ambas de campo. Entonces, lo primero que podemos analizar y que es una de las cosas más confusas al momento de analizar pares de acción y reacción es quién es la reacción al peso. El peso es una de las fuerzas que estudiamos en la clase pasada, es la fuerza de gravedad que ejerce el planeta sobre los objetos que están en su superficie y podemos suponer que entonces la fuerza de gravedad le podemos poner otra notación para trabajar con la notación nueva de esta clase, que nos dice que la fuerza de gravedad en el fondo es una fuerza que hace la Tierra sobre la persona. ¿Sí? Es muy útil esta notación porque deja muy explícito quiénes son acción y quiénes son reacción o cuáles son pares de acción y reacción.
Entonces, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la persona es la fuerza peso, es la fuerza que estamos clasificando como fuerza de gravedad. Y en este caso, como vimos la clase pasada, es una fuerza, aquí que le había puesto Fran al principio y después me arrepentí porque era confuso, ¿ya? Pero aquí debería decir Tierra-persona. Esta es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la persona, desde la persona hacia el centro de la Tierra. Esa es la fuerza. La va a sentir la persona, pero la ejerce el planeta Tierra. Luego, la reacción de esta fuerza debería ser una fuerza que ejerza la persona sobre la Tierra, porque si la otra era Tierra-persona, ahora debería ser persona-Tierra, que ejerce la persona sobre la Tierra de igual magnitud, pero en sentido opuesto. O sea, la reacción en este caso debería ser una fuerza que ejerce la persona, pero que siente la Tierra, y que debería ser de una naturaleza de fuerza de campo, porque si la otra también era una fuerza de campo, la fuerza peso es una fuerza de campo, entonces en este caso la fuerza que ejerce la persona sobre la Tierra también debería heredar esa naturaleza de campo. Entonces, eso era lo que estaba diciendo, que en ambos casos esta corresponde a una fuerza de campo. Pero es raro pensar esto, pues, porque entonces lo que estamos diciendo es que cada vez que la Tierra nos ejerce una fuerza para mantenernos pegados a su superficie, nosotros también le estamos ejerciendo una fuerza al planeta. O sea, no solo el planeta nos tira hacia sí mismo, sino que nosotros tiramos al planeta hacia nosotros mismos también. ¿Y por qué es entonces que el planeta no se mueve si nosotros no podemos ni saltar y ya el planeta nos tira de vuelta hacia el suelo? ¿Por qué el planeta no siente nada? Bueno, pero es que ahí no nos tenemos que acordar de lo que nos dice la segunda ley de Newton. Si es que esta fuerza era la fuerza peso que sentía la persona debido al efecto de la Tierra, y esta es la fuerza que siente la Tierra debido al efecto de la persona, tenemos que acordarnos que si bien son iguales en magnitud, porque es la misma fuerza que yo le ejerzo, o sea, que el planeta me ejerce a mí, es igual en magnitud a la que ejerzo yo sobre el planeta. Pero los efectos que puede producir una fuerza son diferentes porque los cuerpos son diferentes, o sea, son distintos cuerpos. Uno es una persona y el otro es un planeta completo. ¿Y qué nos decía la segunda ley de Newton? Que la fuerza es inversamente proporcional a la masa. Entonces, no nos olvidemos que bajo la misma fuerza, la aceleración que experimenta un objeto es inversamente proporcional a la masa. Entonces, si bien ambos de estos cuerpos, la persona y el planeta, están sintiendo una fuerza de igual magnitud, a nosotros nos pega mucho más fuerte porque tenemos menos masa, mientras que el planeta igual siente la fuerza, pero al tener tanta masa, su aceleración es muy, muy pequeña. Entonces, el efecto, debido a que nosotros atraigamos al planeta hacia nosotros, es diminuto en relación al efecto que produce el planeta sobre nosotros, porque nuestras masas son muy desiguales. Pero lo importante aquí es que nosotros igual le estamos ejerciendo una fuerza al planeta. Entonces, no sé, si estuviéramos en el espacio vacío, no hubiera nadie más en el planeta, es un planeta solito, vacío, completamente feliz. Y ese planeta está flotando en el espacio, y nosotros también. Entonces, si nosotros podríamos empezar como a llamar al planeta para que se acerque hacia nosotros, solo por tener masa. Eso es lo que nos está diciendo la fuerza de gravedad, que dos objetos se atraen solo porque tienen masa. ¿Sí? Eso es todo lo que basta para que se atraigan mutuamente. Solo que si en este caso son masas demasiado diferentes, entonces no vamos a poder ver los efectos por igual en ambos objetos. Pero esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol. Pues nosotros sentimos la gravedad del Sol y por eso orbitamos en torno a él, pero el Sol también siente el efecto de la gravedad que ejercen los planetas sobre él y por lo tanto también tiene una leve órbita. No es que solamente gire en torno a sí mismo, sino que también tiene ahí un vaivén que es el efecto en el fondo de los planetas atrayendo al Sol. Entonces, todo esto está interactuando y eso es lo que nos viene a decir la tercera ley de Newton. Entonces, la siguiente pregunta, y que es una gran confusión a nivel de educación en física, es si la normal es la reacción al peso o no. Entonces, analicemos un poco la situación. Supongamos que tenemos aquí un tarro de pintura arriba de la mesa y sobre ese tarro de pintura, entonces están actuando algunas fuerzas. Por ejemplo,
Está actuando la fuerza de gravedad porque el tarro tiene masa y por lo tanto se siente atraído por esta fuerza de campo que ejerce el planeta sobre él, y va a ser hacia abajo en este caso porque es hacia el centro de la Tierra. Pero además este tarro de pintura está en contacto con la mesa y por lo tanto la mesa le va a decir, oye, yo estoy acá, no me puedes atravesar, te empujo hacia arriba, y por lo tanto el tarro de pintura va a sentir una fuerza normal, en este caso una fuerza de contacto, perpendicular a la superficie de la mesa hacia arriba. En el fondo es la mesa diciéndole que hasta aquí nomás llegaste, no puedes seguir bajando, porque si no, la fuerza de gravedad haría que este tarro siga bajando hasta que llegue al centro de la Tierra. Y lo único que le está impidiendo eso es la fuerza normal que ejerce la mesa sobre el tarro. Entonces analicemos bien este diagrama. Por la segunda ley de Newton, podemos observar que si el objeto está en reposo, o sea, si el tarro no se está moviendo, está ahí tranquilito nomás, entonces la sumatoria de fuerzas debería ser la normal más el peso, sumadas, porque estoy escribiéndolas como vectores, entonces tengo que hacer la sumatoria de fuerzas y por lo tanto voy a tener la normal con su cierta dirección más la fuerza de gravedad con la dirección que corresponda. Y si esto está en reposo, entonces no va a tener aceleración y por lo tanto vamos a tener masa por aceleración, o sea, masa por cero, y nos va a dar solito el cero. O sea, si es que esto ahora lo escribo no vectorialmente, sino que respetando las direcciones, entonces vamos a tener que la normal es positiva, si es que tomo los positivos hacia arriba, pero el peso es negativo porque va en la dirección opuesta. Entonces, si tomé los positivos hacia arriba, el peso sería negativo porque va hacia abajo. Y acá entonces, si saco los vectores, voy a tener que poner los signos. Esta parte es bien importante, porque si yo pongo los vectores encima, entonces cada vector tiene ya su dirección adentro, metido ahí, y no es necesario que yo le ponga el menos o el más adelante para indicarlo, basta con que yo sume los vectores. Pero una vez que yo escribo solo los módulos, entonces es importante que tenga cuidado en cuáles cosas eran para arriba y cuáles cosas eran para abajo, o cuáles eran para la derecha y cuáles eran para la izquierda, para poder tener en consideración cuáles van a ser positivas y cuáles van a ser negativas. Entonces, en verdad, a partir de esta ecuación podríamos rápidamente despejar que la normal es igual a mg, o sea, al módulo de la fuerza de gravedad. Ah, cierto, porque no expliqué eso. La clase pasada vimos que la fuerza de gravedad tiene por módulo la masa por la aceleración de gravedad. Por eso es que lo reemplacé acá, la fuerza de gravedad, como m por g. Es el módulo de la fuerza de gravedad. Entonces, lo primero que encontramos es que la normal tiene igual módulo que la fuerza-peso. Está cumpliendo una de las condiciones. Entonces, observemos que en este caso, la fuerza normal y la fuerza de gravedad poseen el mismo módulo, porque lo calculamos. La normal en este caso, que normalmente no se sabe cuánto vale su módulo, lo calculamos en función de las otras fuerzas que estaban actuando y descubrimos que era igual a mg, o sea, igual al módulo a la fuerza de gravedad. También tienen la misma dirección, o sea, ambas están a lo largo del eje vertical y tienen sentidos opuestos. Una va para arriba y la otra va para abajo. Hasta acá vamos así, pero impeque con todas las condiciones que tiene que cumplir para hacer un par de acción y reacción. Pero miremos una única cosa. Tenemos un problema. Estas fuerzas, la verdad es que no constituyen un par de acción y reacción, pues primero, ambas actúan sobre el mismo cuerpo, o sea, no actúan sobre el mismo par de cuerpos, porque la normal es una fuerza que ejerce la mesa sobre el tarro de pintura y la fuerza de gravedad es una fuerza que ejerce el planeta sobre el tarro de pintura. Entonces, un par es mesa-objeto y el otro par es planeta-objeto. No es el mismo par de objetos. Entonces, por eso podemos decir al tiro que si la normal es una fuerza mesa-cuerpo y el peso es una fuerza tierra-cuerpo, entonces no están cumpliendo una de las condiciones para ser consideradas par de acción y reacción. Se nos murió por ese lado esta idea de que la normal era reacción al peso. Pero más aún, antes de cambiar, la normal es una fuerza de contacto.
requiere que los objetos estén en contacto para que se produzca la fuerza normal, mientras que la fuerza peso es una fuerza de campo y por lo tanto tampoco cumplirían la condición de ser de la misma naturaleza y por lo tanto no podrían ser consideradas un par de acción y reacción. Entonces, esto es súper importante porque es una confusión que se da mucho en el colegio. De hecho, muchos profesores lo enseñan así, como que la normal es la reacción al peso, y no lo es, porque no actúan sobre el mismo par de objetos. A pesar de que tienen el mismo módulo y van en direcciones contrarias o en sentidos opuestos, no cumplen las condiciones de ser el mismo par de objetos y tampoco cumplen la condición de ser fuerzas de la misma naturaleza. Así que no pueden constituir un par de acción y reacción. Ahora, como les decía, lo otro que quería ver hoy día son los modelos de análisis, o sea, cuáles son los tipos de problemas que nos podrían salir cuando resolvamos problemas que tengan que ver con dinámica. En el caso de la dinámica, todos los cuerpos en estudio pueden clasificarse bajo dos modelos. Ay, perdón, sí, no pregunté si habían dudas. Itaf, cuéntame. Profe, es que me quedó una duda en esto. La normal es la mesa sobre el cuerpo. Sí. O sea, claro, la mesa sobre el cuerpo, ¿cierto? Y el peso es la tierra al cuerpo. Pero, ¿y si solo hubiera mesa y no cuerpo? Sí, muy buena pregunta. Si analizáramos las fuerzas que están actuando sobre la mesa, entonces sobre la mesa estaría actuando, si es que imaginemos que no hay tarro, sino que solamente está la mesa sobre el planeta. Esa es la idea, Claro, ¿no? Ya. claro. Entonces, si está solo la mesa sobre el planeta, entonces la mesa va a sentir su fuerza de gravedad, que la va a tirar hacia el centro de la Tierra, porque la mesa no sale volando, entonces alguien la tiene que tirar hacia el centro de la Tierra. Siente una fuerza peso. Y además está en contacto con la superficie de la Tierra, no puede atravesar al planeta porque sí, el planeta es sólido. Entonces el planeta también le va a ejercer una fuerza desde la superficie hacia arriba, que también va a ser una fuerza planeta-mesa. Entonces, el planeta en el fondo le ejerció dos fuerzas a la mesa, una para arriba y otra para abajo. Y podríamos pensar que son un par de acción y reacción. Pero ojo, porque resulta que esta fuerza que le hace de contacto, que se podría considerar una normal, es una fuerza que ejerce el planeta sobre la mesa. Y la fuerza peso es una fuerza que ejerce el planeta sobre la mesa. Entonces, no hemos dado vuelta el parpo. No, pero la normal no sería la mesa sobre la Tierra, como pero el peso de la mesa. Claro. O sea, la masa de la mesa. Pero entonces esa es una fuerza que siente o sea, que siente el planeta debido a la mesa, como que la mesa le pesara al planeta encima, que lo está aplastando. Claro. Pero la otra condición de que en el fondo, ¿por qué no puede ser reacción esta normal con el peso? Es porque tampoco tienen la misma naturaleza, porque la normal que le está ejerciendo el planeta a la mesa porque no lo puede atravesar es una fuerza de contacto. Por lo tanto, si la mesa, no sé, pierde el contacto, deja de sentir esa fuerza normal. Pero el peso que siente la mesa, o sea, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la mesa, es una fuerza de campo, entonces tampoco cumplen con la cuarta condición de tener esto de que sean de la misma naturaleza. Ya, perfecto. ¿Se entiende? La fuerza peso siempre es de campo. Siempre es de campo, ¿sí? Es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza de campo, por algo el Sol nos atrae, ¿sí? Porque no estamos en contacto con él, igual nos atrae y nos mantiene girando alrededor de él. ¿Mm? Ya, sí, ahora sí entendí. Gracias. Ya, súper. No sé si alguien más tiene alguna duda con esto. En un diagrama de cuerpo libre, en un plano inclinado, se nota cómo no son par de acción y reacción. Exactamente, sí, ahí se nota clarito, pero lo que pasa es que en estos casos no se nota y no es tan claro, entonces por eso quería que también lo discutiéramos. En todo caso, esto para identificar pares de acción y reacción, vamos a hacer ejercicios para ver también si es que se entiende bien y todo esto que le conversaba la ITAF un poco con las manos, lo vamos a dibujar y ver cómo es que se ve en la práctica. Entonces, ahora sí, les decía que todos los problemas que vamos a resolver se pueden ajustar bajo dos modelos. Uno es el modelo de partícula en equilibrio y el otro es el modelo de partícula bajo fuerza neta. Esas son las dos cosas con las que nos podemos encontrar. Tal como en cinemática decíamos que las partículas podían estar con velocidad constante o con aceleración constante, ahora en dinámica decimos, bueno, nos podemos encontrar con partículas en equilibrio o con partículas bajo fuerza neta. Esas son las únicas dos cosas que pueden pasar. Entonces, veamos a qué nos referimos con cada una.
Cuando hablamos de una partícula en equilibrio, lo que estamos diciendo es que si el objeto en estudio, que lo representamos normalmente como una partícula, cualquier cosa, se encuentra en reposo o con velocidad constante, que la primera ley de Newton nos enseñó que eran prácticamente lo mismo, respecto a un sistema de referencia inercial, entonces este se puede modelar como una partícula en equilibrio. En este caso, la segunda ley de Newton se va a escribir sumatoria de fuerzas, va a ser, nos decía que era igual a masa por aceleración, pero como está en equilibrio, o sea, reposo o velocidad constante, no tiene aceleración y por lo tanto nos va a quedar masa por cero, o sea, solito el cero. ¿Sí? Por eso es que en este caso, si es que tengo algo que está en equilibrio, entonces la segunda ley de Newton se reduce a que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso es lo que pasa en estos casos. Es decir, se tiene que la sumatoria de fuerzas es cero. Eso es cómo nos queda la segunda ley de Newton para el caso de una partícula que esté en equilibrio. Recordando que equilibrio significa reposo o velocidad constante, porque acordémonos que podemos cambiar el sistema de referencia y si es que algo se estaba moviendo con velocidad constante, entonces todo es lo mismo si es que pongo el sistema de referencia moviéndose con la velocidad constante, igual voy a observar el reposo. Es equivalente en el fondo que un objeto se mueva a velocidad constante o que esté en reposo porque lo que observan, la física que observan es la misma. Mientras que si está acelerando es donde empezaban a pasar cosas raras como que Gabrielito salía volando y cosas así, sin que nadie lo tocara. Y por ejemplo, veamos una situación en la que tenemos una partícula en equilibrio. Tenemos esta lámpara acá que está colgada del techo, ya les había mostrado este diagrama, y sobre esta lámpara, ahora que sabemos un poquito más, podemos saber que está actuando la fuerza peso, porque tiene masa y por lo tanto se siente atraída hacia el planeta, que actúa hacia abajo, y además, si es que esto está sostenido por algún cable, entonces siente una fuerza de tensión que la mantiene ahí en suspensión. Esas serían las únicas fuerzas que siente la lámpara. ¿Cómo estoy segura? Porque esta lámpara en el fondo solo está en contacto con el cable y bueno, con el aire, pero si no consideramos los efectos del aire, entonces no nos importa en nada. Y además siente la fuerza de campo que le ejerce el planeta. Entonces tiene solo una fuerza de contacto más la fuerza de campo y no puede tener más fuerzas porque si no tendría que estar en contacto con otros objetos. Acuérdense que las fuerzas son interacciones entre dos objetos. Si aquí solo está en contacto con un objeto que es el cable, entonces solamente va a haber una interacción de contacto, que es la tensión, y la otra que es de campo, que sería el peso. Entonces, observemos que sobre la lámpara actúan solo dos fuerzas, la tensión y el peso. Por lo tanto, si es que aplico la segunda ley de Newton a este caso, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas es la tensión más el peso. Tengo que sumar las fuerzas, pero tengo que sumarlas vectorialmente. Por eso están con la flecha arriba. Si es que ahora yo quisiera escribir esto de manera escalar, entonces tengo que tener ojo con las direcciones. Si separo por componentes, entonces en el eje X no tengo fuerzas y por lo tanto la suma de fuerzas es igual a cero porque no hay fuerzas. O sea, es como la fuerza nada en X y la fuerza nada en X. Entonces la sumo y me da ninguna fuerza en X. Por eso es que estamos diciendo que la sumatoria de fuerzas en X es cero. Pero además, la sumatoria de fuerzas en Y, si considero los positivos hacia arriba, sería entonces la tensión positiva y el peso negativo. Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando a lo largo del eje Y. Y por lo tanto, si nosotros aplicáramos entonces la segunda ley de Newton a este caso, tendríamos sumatoria de fuerzas igual a cero, es lo que sabemos porque la partícula está en equilibrio. La lámpara no se está moviendo, no está subiendo ni bajando, ni se está moviendo para los lados, está ahí tranquilita, entonces se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Vectorialmente, o sea, que sea cero en X y además que sea cero en Y. Escribí aquí como que parece estúpido lo que escribí en X, porque dice sumatoria de fuerzas en X igual a cero, pero a lo que me quiero referir con esto es que no hay fuerzas actuando, a eso me refiero con el primer cero, y además me dice que como está en equilibrio, entonces la aceleración es cero, y por lo tanto masa por aceleración también me da cero. Por eso es que son ceros iguales, pero que son diferentes en el concepto de lo que representan. Mientras que en el eje Y sí tenemos fuerzas,
pero la sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque el objeto está en equilibrio, entonces no tiene aceleración. Entonces, a partir de esta segunda ecuación, vamos a poder despejar o concluir que la tensión es igual al peso, en módulo, ¿sí? Notemos, eso sí, que a pesar de que son iguales en módulo y a pesar de que tienen sentidos opuestos, tampoco constituyen un par de acción y reacción, porque la tensión es una fuerza que ejerce el cable sobre la lámpara y la fuerza peso es una fuerza que ejerce el planeta sobre la lámpara. No son los mismos objetos que están interactuando. De hecho, ambas fuerzas actúan sobre la lámpara. Para hacer un par de acción y reacción tienen que actuar sobre objetos diferentes. Así que tensión con el peso, para este caso, tampoco son un par de acción y reacción. Solo son dos fuerzas que tuvieron la casualidad de tener el mismo módulo. Eso es lo que está pasando, nada más. Y el segundo caso que nos podrían tocar es ver una partícula bajo fuerza neta, ¿sí? O sea, que no está en equilibrio, sino que va a experimentar una aceleración. Como podría ser, por ejemplo, el cochecito de Gabrielito con la fuerza que le está ejerciendo la Fran a medida que avanza. Entonces, la Fran le ejerce una fuerza al coche y pueden avanzar y moverse por la calle. Ahora, si miramos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el coche de Gabrielito, con Gabrielito y todo, en el fondo como un todo, tendríamos la fuerza peso, el peso que ejerce en el fondo la tierra sobre el coche, esa hacia abajo. Además tendríamos una normal, que ejerce en este caso la vereda sobre el coche, hacia arriba, para impedir que el coche atraviese la vereda, no se cae para abajo, sino que se puede mover sobre la vereda. Y además tendríamos una fuerza F, que es la fuerza que ejerce la Fran para empujar al cochecito. Y entonces a medida que se mueve, van todas las fuerzas actuando al mismo tiempo. Entonces, si analizamos este caso, podemos ver que para el coche se tiene que la sumatoria de fuerzas es la suma de todas las fuerzas que están actuando vectorialmente. O sea, sobre el coche está actuando la normal, la fuerza F de la Fran y el peso. Esas son las tres fuerzas que están actuando y las tengo que sumar vectorialmente. ¿Y qué significa sumar vectorialmente? Bueno, que entonces por componentes vamos a tener en X solamente tenemos a la fuerza F, positiva si es que la consideramos positivos hacia la derecha. Y en el eje Y vamos a tener la normal hacia arriba, que si tomamos los positivos hacia arriba sería positiva la normal, menos el peso que va en sentido opuesto. Y entonces, tomando estas ecuaciones, podríamos ver que, primero, en el eje X, por segunda ley de Newton, se tiene que, en verdad, no hay movimiento, una fuerza neta no nula, perdón, nada que ver, estoy hablando mal. En el eje X tenemos una fuerza neta no nula, porque se está produciendo movimiento a lo largo de la horizontal. Entonces, en ese caso, tendríamos que, si la sumatoria de fuerzas en X era F, entonces esto va a ser igual a la masa del coche por la aceleración que se experimenta a lo largo del eje X. Por lo tanto, vamos a tener que la aceleración que experimenta el coche va a ser igual a la fuerza que ejerce la Fran dividido en la masa. La puedo despejar a partir de la ecuación. Pero además, podemos ver lo que está pasando en el eje Y. En el eje Y, el coche no se está moviendo, el coche no va saltando a medida que avanza, sino que va siempre a la misma altura. Entonces, como no hay movimiento a lo largo del eje Y, el objeto se modela como una partícula en equilibrio para esta componente. O sea, que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y como la sumatoria de fuerzas era normal menos el peso, entonces vamos a poder concluir que la normal es igual al peso en este caso. ¿Sí? No es algo que se cumpla siempre, sino que en este caso la normal es igual al peso. Entonces, solo para terminar, porque con esto terminamos prácticamente los contenidos de dinámica, con esto se pueden lanzar y hacer todo lo que quieran, excepto las cosas con roce, que es lo último que me falta explicar. Antes entonces de cambiar a eso de roce y antes de que hiciéramos algunos ejemplos, me gustaría hacer un resumen de cómo es que se relaciona lo que habíamos estudiado antes, lo de cinemática, con esto de la dinámica, porque no son cosas aisladas. De hecho, se pueden hacer ejercicios combinados con estas dos cosas. Entonces, lo que nosotros hemos dicho ahora con la dinámica es que las fuerzas producen aceleraciones.
Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Y bueno, todas en verdad, que cada vez que yo tengo una fuerza, se produce aceleración. O bien, que cuando tengo aceleración es porque había una fuerza antes. Pero hay una relación aquí entre que hayan fuerzas y que haya aceleración. Y aceleración es lo mismo que estudiábamos antes, pues la misma idea, es el cambio en la velocidad y la velocidad era el cambio en la posición. Entonces, la aceleración era el principio para poder encontrar, por ejemplo, la ecuación de posición, porque nosotros vimos que si teníamos y conocíamos cómo era la aceleración, podíamos integrar la aceleración y encontrar la velocidad. Podíamos integrar de nuevo la velocidad y encontrar la posición. Y la posición era todo lo que queríamos encontrar siempre en los ejercicios de cinemática, porque la cinemática es el estudio del movimiento y el movimiento es el cambio de posición. Entonces, si encontrábamos la posición, estábamos listos en cinemática. Entonces, también hay una relación aquí entre la aceleración y la posición. Entonces, en el fondo, la rama de la física que analiza la relación entre las fuerzas y la aceleración es la dinámica. ¿Sí? Es ir un poquito más atrás y poder mirar el todo y ver por qué se estaba produciendo una cierta aceleración. Antes no nos lo preguntábamos, nos decía nomás el auto acelera a 5 metros por segundo cuadrado y nosotros le creíamos, pero nunca nos habíamos preguntado por qué aceleraba. Ahora lo sabemos, porque había una fuerza actuando. Y el resto del estudio que se produce entre la aceleración y la posición y todas las velocidades y todo lo que hay ahí entre medio es a lo que se dedica la cinemática. Todo esto está unido. Ahora como que crecimos un poco, antes solo sabíamos ver lo que pasaba entre aceleración y posición, ahora retrocedimos y sabemos por qué se producen esas cosas y es lo que nos aportó la dinámica. Entonces, chicos, les voy a dar el recreo de 10 minutos para que sigamos y veamos algunos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna duda? Con la tercera ley de Newton, los modelos de análisis. ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿Algún tipo de reacción? No, profe, gracias Magdalena. Ya no tenemos dudas. Entonces, dejamos hasta aquí este primer bloque y volvemos en 10 minutos. Volvimos, chicos. Hoy estaba buena la canción, me dolió cortarla antes de que llegara el coro, pero tenemos que hacer el ejercicio. Entonces, ejemplo número 22 del curso. Dice así: 3 libros están apilados y en equilibrio sobre una mesa, uno arriba del otro, 3 libros. Preguntas muy simples, pero muy conceptuales al mismo tiempo. 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre cada uno de ellos? Y 2. ¿Cuál es la fuerza de reacción para cada una de las fuerzas identificadas anteriormente? Identifique todos los pares de acción y reacción que se forman. Entonces, para resolver este ejercicio, nos cambiamos a la pizarra en donde yo estuve avanzando en el recreo en el diagrama para que así pudiéramos avanzar un poquito más rápido. Entonces, tenemos aquí la mesa y sobre la mesa 3 libros apilados, uno arriba del otro, a los que les vamos a llamar el libro A, B y C, para que identifiquemos cuál es cuál. Y lo que nos piden hacer en la primera parte es ver qué fuerzas actúan sobre cada uno de ellos. Entonces, para poder analizar las fuerzas que están actuando sobre cada cuerpo, lo que uno debe hacer siempre es un diagrama de cuerpo libre. Ese es el comienzo de todo en dinámica, ¿sí? Hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Se acuerdan que en cinemática yo siempre les decía, ya pongan el sistema de referencia y escriban las ecuaciones? Ya, aquí tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. No importa si no tienen idea qué es lo que hay que hacer después, diagrama de cuerpo libre. Como caballito de Troya, les va a resultar siempre. Entonces, partamos primero haciendo un DCL para el libro A, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para empezar a hacer un DCL es establecer mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X, sobre el cual voy a dibujar las fuerzas. Y aquí en el centro, entonces, va a estar el libro A. ¿Sí? Aquí lo podemos dibujar como si ahí estuviera el libro para que no haya confusión, pero lo vamos a tratar como si fuera un punto desde el cual están saliendo las fuerzas.
Entonces, este libro, la primera fuerza también que ustedes siempre deberían poner es que si las cosas tienen masa, entonces van a sentir la atracción de gravedad del planeta. Y por lo tanto, la primera fuerza que uno podría incluir es la fuerza peso que ejerce entonces el planeta sobre el libro. En este caso, se calcula como la masa del objeto. Como no sabemos exactamente si todos los libros tienen la misma masa, entonces a este le vamos a llamar masa A, la masa del libro A por G. Esa sería entonces la fuerza peso. Y lo siguiente que uno debería preguntarse, ok, ahora que ya tengo lista puesta la fuerza peso, es ¿con qué objetos está en contacto este objeto que estamos estudiando? En este caso, el libro A. Entonces, si uno mira aquí en detalle el libro A está en contacto directo con la mesa, por una parte, la mesa lo está tocando aquí se están tocando, y además está en contacto con el libro B, que es el que lo está aplastando. Aquí tiene contacto con el libro B. Entonces, con eso uno se convence de que aquí hay solo dos fuerzas de contacto. Una que es la que ejerce la mesa sobre el A, y la otra que es el que ejerce el libro B sobre el A. No puede haber una fuerza entre el libro C y el libro A, porque no se están tocando, entonces no están interactuando. Uno puede pensar, ya, pero es que el libro C como que le pesa arriba al A, pues si lo tiene encima, ¿cómo no va a sentir nada? Bueno, pero es que lo siente a través del libro B. No es que el cuerpo C le ejerza una fuerza así con la mente hasta el libro A, porque no están en contacto, por lo tanto no tienen cómo comunicarse, se comunican a través del libro B. Entonces, en este caso, tenemos primero la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro, que sería una fuerza hacia arriba, porque la mesa no quiere ser atravesada, entonces le avisa al objeto que no la puede atravesar, por lo tanto es una fuerza normal que ejerce la mesa sobre el libro A. Estoy ocupando la notación que empezamos a utilizar en esta clase, que es el objeto que ejerce sobre el que se está ejerciendo. En este caso lo ejerce la mesa sobre el cuerpo A. Y además, entonces, tenemos la fuerza que ejerce el libro B sobre A, que en este caso, como el libro B le está pesando al libro A, lo que hace en el fondo es que lo aplasta y por lo tanto la fuerza que ejerce también es una normal, también es una fuerza de contacto, pero que en este caso ejerce B sobre A. Entonces a esa le vamos a llamar normal BA. Y estaríamos listos con el DCL para A. Estamos completamente convencidos de que no nos falta nada porque solo está en contacto con dos objetos y tengo ya las dos fuerzas de contacto, además del peso que siempre está. Entonces con eso estamos listos. Voy a hermosear un poco esta, aquí MAG, que me había quedado muy grande. Entonces, siguiente, necesitamos hacer el DCL para el libro B. Entonces, lo mismo, hacemos primero el sistema de referencia, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y veamos entonces qué es lo que está pasando en el libro B. Aquí está el libro B. Al libro B, primera fuerza, a ver si estaban atentos. ¿Cuál es la primera fuerza que yo debería poner siempre? La de gravedad o el peso, como me dice Diego y Laitaf. Entonces aquí la primera que deberíamos poner es la fuerza peso, que en este caso sería la masa por gravedad, pero la masa de este objeto, o sea, la masa del libro B, que no es igual a la que habíamos escrito antes. Y el cuerpo B, ¿con quién está en contacto? Con C. Está en contacto con C, perfecto. Aquí están en contacto. Con A. Y con A. Esos son los únicos objetos con los que está en contacto. No es que está en contacto con la mesa, porque entre medio está el libro A. Entonces, las únicas fuerzas que va a sentir son las fuerzas que le ejerce A sobre B y las que ejerce C sobre B. La que ejerce A sobre B, ¿en qué dirección va? Hacia los positivos, hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto, Arriba. Diego? Ay, ¿cierto, Marcos? ¿Por qué va para arriba? Es opuesto, o sea, es la normal. Es una normal, ¿sí? Es una fuerza de contacto. Y en el fondo lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que quiere el libro A. El libro A no quiere que el libro B lo atraviese, entonces como que lo está sosteniendo ahí así para que no me aplastes, y por lo tanto la fuerza que le hace es para arriba. Entonces en este caso vamos a tener una fuerza normal
que va a ser el que ejerce el cuerpo A sobre el B hacia arriba. Y la fuerza que ejerce C sobre B, ¿en qué dirección va? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Porque lo está aplastando. No es una fuerza peso realmente, pero es una fuerza de contacto que en el fondo está aplastando al libro B. Entonces sería una fuerza hacia abajo, que en el fondo es una normal, que ejerce C sobre B. ¿Estaríamos listos? Vamos entonces por, me quedó muy poco espacio, a ver, córrete para allá DCL. Entonces vamos con el DCL para C. Con este terminamos. DCL para C sería entonces aquí el eje Y, el eje X, y aquí tendríamos al libro C. Entonces, fuerza sobre C. La fuerza peso. La fuerza peso, gracias Itaf, muy bien, ya te condicioné. Entonces, la primera fuerza, la fuerza peso. ¿Cómo sería la fuerza peso para este caso? ¿Cómo la escribo? M de C por G. Perfecto, M sub C de G. Entonces la tenemos escrita. ¿Y qué otra fuerza siente el C? La de B, que le hace hacia arriba. La de B que le hace hacia arriba. Entonces deberíamos tener acá una... Ay, no, no lo borré. Deberíamos tener una fuerza hacia arriba, que es la normal que le ejerce B sobre C. ¿Algo más? Solo eso, porque solo está en contacto con B. Perfecto. Esas son todas las fuerzas que siente el C, porque el C solo está en contacto con el libro B, entonces no tiene más fuerzas de contacto. Con eso terminamos la parte 1, que nos preguntaban qué fuerzas actúan sobre cada uno de ellos. Estas son todas las fuerzas que están actuando. Segunda parte, identifique fuerzas o pares de acción y reacción. Entonces, aquí me voy a volver como la niña de los plumones. Voy a sacar todos mis colores para que identifiquemos fuerzas de acción y reacción. ¿Alguien me puede decir un par de acción y reacción que se observe aquí? La mesa con A. La mesa con A. ¿Ya? ¿Esta fuerza dices tú? ¿Esta? Claro, la normal con la fuerza de peso. Ya, espérame. ¿Profe? ¿Quién con quién? Diego, cuéntame, a ver. Es que ahora que lo estaba pensando, la mesa, no hay que poner la de la mesa con el piso. Ah, es que nos faltan cosas, porque entonces, claro, ¿quién sería o cómo sería la fuerza de reacción a la normal mesa libro A? Si es mesa libro A, ¿quién, cómo, en qué dirección o sobre quién debería estar la fuerza de reacción? Acuérdense que tiene que ser el mismo par de objetos. El libro A sobre la mesa. El libro A sobre la mesa, gracias Marcos, es así de simple, ¿sí? Es como, ya, si esta era mesa sobre A, el otro tiene que ser A sobre la mesa. Pero tenemos un problema, porque no tenemos DCL para la mesa, entonces no estamos viendo esa fuerza. Hagámoslo, pues, ¿por qué no podríamos hacerlo? Entonces, DCL para la mesa. Vamos a hacer aquí abajito. Entonces tenemos eje Y, eje X, y acá en el centro entonces está la mesita aquí. Ahí está la mesa. ¿Sí? Este es un DCL para la mesa. Fuerza sobre la mesa. ¿Qué siente la mesa? La masa, la suma de las masas del libro A, B y C por G. ¿Seguro? ¿Está en contacto con los libros A, B y C? No, solo Yo de digo A. que sí. Está en contacto. La mesa toca el libro C. A ver, ¿cómo la O toca? sea, solo el libro A, pero los tres libros hacen fuerza peso. Sí, pues, pero se transmiten esas fuerzas las tenemos acá, la A con B, la C con B, la B con C, se transmiten a través de los libros, pero la mesa en sí solo siente una fuerza que la ejerce el libro A. Voy a preguntarle a la ITAF primero, porque ya la logré condicionar. ITAF, ¿cuál es la primera fuerza que yo debería poner acá?
La fuerza peso Excelente. ¿La fuerza peso de quién? de la mesa sobre la gravedad. La mesa sobre la gravedad, ¿cierto? O sea, la gravedad atrayendo a la mesa. Entonces, la mesa también siente aquí su propia fuerza peso, que sería la masa de la mesa por G. Esa es la primera fuerza. Además, como estábamos discutiendo, está en contacto con el libro A. Entonces, el libro A también le ejerce una fuerza a la mesa. ¿Hacia qué lado le ejerce esa fuerza? ¿Arriba o abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Porque la está como aplastando. Entonces, aquí tenemos una fuerza que es una fuerza normal en el fondo, es una fuerza de contacto que ejerce el libro A sobre la mesa. ¿Y con quién más está en contacto la mesa? Por la Tierra. Con la Tierra, ¿cierto? Entonces aquí está la Tierra, porque aquí está el planeta. Entonces también está en contacto con el planeta. Y el planeta le va a hacer su propia fuerza normal para avisarle que no lo puede atravesar. Y esta fuerza la va a hacer el planeta sobre la mesa. Y ahí la tenemos. Entonces, además, si nos queremos poner bien exquisitos para que encontremos todos los pares de acción y reacción, vamos a tener que esta fuerza, la última que escribimos, es una fuerza que ejerce el planeta sobre la mesa. Entonces hagamos también el DCL para el planeta, pues, ¿por qué no? Si podemos hacerlo todo. Entonces aquí va a estar el DCL del planeta. Eje Y, eje X, y aquí está el planeta. Entonces, lo voy a dejar ahí, al planeta, para que analicemos antes, a ver si es que se les ocurren cuáles son las fuerzas que está sintiendo este planeta. Entonces, ¿alguien me puede decir algún par de acción y reacción dentro de todo lo que tengo escrito acá? Cualquiera, hay varios. La del libro. Profe, ¿cuáles eran los libros, perdón? A, B, C. El de abajo es el A. El libro B sobre el A y el A sobre el B. Ya, por ejemplo, o sea, esta fuerza, la NBA, es par de acción y reacción con la NAB, porque actúan sobre el mismo par de cuerpos. Uno es A con B y el otro es B con A. Tienen sentidos opuestos, la misma dirección, o sea, ambas son vertical, y uno sabría entonces que tienen igual módulo, ¿sí? Porque corresponden a un par de acción y reacción. ¿Algún otro par? NBC sobre NCB. Perfecto, el NCB con el BC, ¿sí? Que es otro par, porque son los mismos objetos que están interactuando. Son fuerzas que se produjeron al mismo momento. Otra, a ver. ¿Nadie? Voy a... MA sobre AM. Esa misma, ¿sí? Aquí tengo la normal MA, y entonces la reacción debería ser AM, que es la que tenemos acá. Ahí tenemos otro parcito. Les voy a mostrar las que nos van quedando solas. Primero, acá tenemos a NPM, que es la normal que ejercía el planeta sobre la mesa. ¿Cómo debería ser la reacción a esa fuerza? ¿O dónde la podríamos encontrar? En el planeta. En el planeta. Entonces, la reacción debería ser una fuerza que ejerce la mesa, o sea, la reacción debería ser una fuerza que ejerce la mesa sobre el planeta. O sea, debería ser una fuerza que está aquí en el DCL del planeta. Como la primera era hacia arriba, porque en el fondo el planeta estaba empujando a la mesa hacia afuera de sí mismo. En este caso podemos ver que la mesa le hace una fuerza hacia abajo al planeta, o sea, a la superficie del planeta. Entonces aquí podríamos observar también que existe una normal que hace la mesa sobre el planeta. Y ahí la tenemos. Entonces aquí, a ver, busquemos otro color. Esta normal de acá sería par de acción y reacción con esta. ¿Y cuáles son todas las otras que nos van quedando solitas? La fuerza peso. Las fuerzas pesos, todas.
el peso del A, del B, del C y de la mesa. ¿Cuáles o cómo deberían ser esas reacciones? Hacia arriba, ¿cierto, Magdalena? ¡Ay, qué bueno que participó Magdalena! Una persona nueva, pensé que estaban todos dormidos. Entonces, efectivamente, estas fuerzas deberían ser hacia arriba. ¿Y quién ejerce, por ejemplo, la fuerza peso sobre A? ¿Quién la ejerce? B. La gravedad. La gravedad. ¿Y quién ejerce la gravedad? ¿Cuál El de estos? planeta. El planeta, ¿cierto? De estos 4 cuerpos, el planeta. Entonces, la reacción al peso, que el peso es una fuerza planeta-objeto, debería ser una fuerza objeto sobre el planeta. Entonces, en este caso, podríamos decir que la reacción al peso del cuerpo A va a ser, le vamos a poner así, la fuerza que ejerce A sobre el planeta. Además tenemos la fuerza que ejerce B sobre el planeta, además tenemos la fuerza que ejerce C sobre el planeta, y además tenemos la fuerza que ejerce la mesa sobre el planeta. Todas estas fuerzas hacia arriba, porque en el fondo el planeta nos tira hacia el centro de la Tierra, pero nosotros tiramos las cosas hacia nosotros mismos, o sea, la mesa, el libro, todo tiran al planeta hacia ellos, entonces en este caso sería hacia arriba. Y aquí entonces podríamos terminar de encontrar todo el resto de pares de acción y reacción, porque tendríamos que, por ejemplo, el peso de A es reacción con la fuerza que ejerce A sobre el planeta, que la tengo acá, ya se me acaban los colores. Ya, el peso del B es reacción con la fuerza B sobre el planeta. A ver, otro color, este. El peso C es con la fuerza que ejerce C sobre el planeta. Y por último, entonces, tendríamos, y a ver qué color, este de aquí, que el peso de la mesa es par de acción y reacción con la fuerza que ejerce la masa sobre el planeta. Y ahí tenemos todas nuestras fuerzas con colores, porque ya terminamos de identificar todos y absolutamente todos los pares de acción y reacción que se daban en esta situación. Ojo, eso sí, con que todas estas fuerzas que anoté al último, todas estas que son las reacciones al peso, son fuerzas de campo, ¿sí? Porque son reacciones al peso, que el peso es una fuerza de campo. Entonces, todas estas fuerzas no requieren contacto, y por eso es que las siente el planeta, a pesar de que el planeta, o sea, este planeta, no está en contacto ni con A, ni con B, ni con C. Pero al ser una fuerza de campo, también tira a pesar de que no haya contacto. ¿Alguna duda con este ejercicio? Porque es muy completo conceptualmente. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Fue demasiado raro todo lo que hicimos? Hay muchos colores. Todo claro, profe. Gracias, Magdalena. Agustín, ¿entendiste todo? Marco, Diego. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Ya, súper. Veamos entonces en estos 15 minutitos que nos quedan el siguiente ejemplo. El ejemplo número 23 complica un poco las cosas y nos dice lo siguiente. 2 cajas de masas M1 y M2 se colocan en contacto mutuo sobre una superficie de inclinación θ sin fricción. Mientras una persona aplica una fuerza, perdón, no debería decir horizontal, es que cambié el problema a último momento, pero una fuerza constante F sobre M1 con la intención de hacerla subir por el plano inclinado para que ambas suban. Ah, y Taf, cuéntame. Sí, profe, algo corto. Nosotros cuando hacemos los diagramas, por ejemplo, cuando el libro, como las fuerzas que estaban sobre el libro A, y poníamos solo la fuerza peso de B, BA, y no agregábamos C porque decíamos que C estaba como en contacto. Cuando se hacen los cálculos y se pone como la magnitud, ahí sí se incluye ese, ¿cierto? No, ya, qué buena pregunta. Sí, porque este problema
es muy completo conceptualmente, pero no tiene cálculo. Entonces aquí uno es donde debería empezar el siguiente paso, que es lo que quería ver con este segundo ejemplo, porque es qué hace uno después de que hizo los diagramas de cuerpo libre. Entonces la verdad que lo que uno debería hacer después es escribir las sumatorias de fuerzas para cada uno. Aquí hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para el cuerpo A. Entonces estos deberían ser en A. Acá hacer la sumatoria de fuerza en B en X y la sumatoria de fuerzas B en Y. Y anotarlas todas. O sea, aquí tendríamos al tiro 10 ecuaciones diferentes para este ejercicio. Voy a hacer aquí abajito la sumatoria de fuerzas en Y para este caso. Por cómo puse el sistema de referencia, tendríamos la normal MA positiva menos la normal BA y el menos el peso porque ambas van hacia abajo. Y esa sería mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. Además, aplicando la segunda ley de Newton, sé que esto es igual a 0 porque los libros están en equilibrio. Entonces, con eso podría yo ya tener una ecuación. Y en el fondo, en esta ecuación, yo tengo varias incógnitas, porque de partida no sé cuánto vale esta normal, ni esta tampoco. ¿Sí? Y en las otras ecuaciones tampoco voy a saber cuánto vale NAB, ni cuánto vale NCB, ni ninguna de las otras. Pero hay una cosa que yo sí sé, es que como son pares de acción y reacción, el módulo de NAB es igual al módulo de NBA. Entonces podría llamarle solo, no sé, N1, ¿sí? Porque son lo mismo. Entonces, esa es la gracia, y ahí es donde uno tiene que empezar a jugar con el álgebra y a despejar las incógnitas. Pero a priori, en el fondo, estas son las únicas fuerzas que están actuando. No puedes meterle la fuerza del C sobre el A en las ecuaciones porque no están en contacto, entonces no siente realmente esa fuerza. ¿Se entiende, Ita? Sí, sí, sí. Ok, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Entonces, como les decía, tenemos aquí unas cajas que están tratando de subir por un plano inclinado y vamos a tener una fuerza que las va a estar empujando para que puedan subir por el plano inclinado. Entonces, nos piden, encuentre la magnitud de la aceleración del sistema y determinemos una condición para F, de manera que el sistema suba por el plano inclinado, y además determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Eso es todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio. No sé si vamos a alcanzar, pero quiero intentarlo. Así que vámonos. Hagamos entonces primero un diagrama de la situación, para que entendamos bien qué es lo que está pasando. Tenemos, aquí está el suelo, y sobre el suelo hay un plano horizontal, o sea, un plano inclinado, así. Y sobre este plano inclinado, entonces, tenemos dos bloquecitos. ¡Ay, qué feos los bloquecitos! A ver, un bloquecito aquí, y otro bloquecito acá. Me están quedando espectaculares los bloquecitos. Entonces, este es el bloque M1, este es el bloque M2, y además sabemos que está actuando una fuerza acá, una fuerza F, que hace que estos bloques puedan subir por el plano. O sea, eso es lo que queremos. La fuerza F está ahí con la intención de hacerlos subir, entonces debería ser una fuerza hacia arriba. Y lo primero que se nos pregunta es cuál es la magnitud de la aceleración del sistema. Entonces, para poder analizar eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer diagramas de cuerpo libre para todos. El truco aquí está en algo bien importante, porque resulta que ¿para dónde se van a mover estos bloques M1 y M2? ¿Horizontal, vertical, a lo largo del plano? ¿Cómo se mueven si yo tengo estos bloques y los trato de empujar? Sobre X y sobre Y. Sobre X y sobre Y. Ya, a ver, ¿puedes explicar un poco mejor? O sea, es que como están en diagonal, como que, bueno, si pusiéramos el eje de referencia como abajito. Ya, así. Claro. Se estarían moviendo como en sentido contrario a X, pero irían subiendo por Y. Ya, ok. Tendría un movimiento en dos dimensiones si es que yo pongo el sistema de referencia así, ¿cierto? Se mueve en X y también se mueve en Y. Pero nosotros aprendimos cuando estábamos estudiando a Peter ahí, camino a la moneda, vimos que había un truco que uno podía hacer acá.
porque los bloques igual se mueven a lo largo de una línea recta, solo que esa línea recta está inclinada. Entonces, la verdad es que podríamos hacerlo con el sistema de referencia, así como nos decía la ITAF, con la Y y con la X, pero eso se nos va a complicar todo, porque entonces la aceleración que van a experimentar estos cuerpos va a ser a lo largo del eje X, pero también a lo largo del eje Y. Vamos a tener dos aceleraciones que vamos a tener que buscar, el módulo, la inclinación y bla, bla, bla. Mientras que, si yo pongo el eje X a lo largo de esto, entonces puedo decir que los bloques se mueven a lo largo del eje X, nomás porque no hay movimiento en Y. Y listo, magia. ¿Sí? Entonces, este es un truco que yo les enseñé hace tiempo, pero que no sé si todavía se acordaban, y lo vamos a ocupar en este ejemplo. Vamos a hacer que el sistema de referencia que vamos a utilizar va a estar inclinado para así ahorrarnos que la aceleración tenga dos dimensiones, sino que este movimiento sea un movimiento unidimensional. Entonces, partamos. DCL para M1. Entonces aquí tenemos el TCL para M1 y lo que les decía, vamos a poner el sistema de referencia con el eje X, aquí inclinadito. Este va a ser el eje, el eje X y acá entonces vamos a tener al eje Y. Y aquí en el centro entonces está el bloque M1. M1. Entonces, partamos. Fuerza sobre M1. Igual que recién. Eso. Peso. Gracias, Marco, ¿cierto? La primera es el peso. ¿Cómo pongo el peso acá? ¿Qué Siempre va hacia dirección? abajo, no, pues. Siempre va hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo aquí no debería confundirme, debería decir, ok, el peso va hacia abajo. Entonces no importa si me rotaron el sistema de referencia, el peso va hacia abajo. Entonces aquí tendríamos el peso de la masa M1, que sería M1G. Estamos listos. ¿Qué otras fuerzas siente M1? La normal, La normal. ¿En qué dirección va la normal, Marco? perpendicular a la superficie. Y en este entonces, en este sistema de referencia, ¿dónde estaría? Eje Y. A lo largo del eje Y. ¿Hacia los positivos del eje Y o hacia los negativos del eje Y? Eso es lo positivo. Perfecto. Entonces aquí tendríamos la fuerza normal que ejerce la superficie sobre la masa 1. Le voy a llamar S1, ¿sí? Para entender que es la superficie sobre el 1. Otras fuerzas. ¿Qué más? La que le está aplicando F. Perfecto, la que está aplicando F. Entonces F tira hacia arriba, entonces la podríamos dibujar acá como que esta es la fuerza F. Podríamos pensar que es el dedo de una persona o algo así, pero ahí podemos ponernos creativos. Lo importante es que siente esa fuerza F. ¿Terminamos o nos falta algo? La fuerza M2. Nos falta lo que pasa con M2, porque resulta que si nosotros miramos bien aquí al M1, el M1 está en contacto con la superficie, pero también está en contacto con M2. Entonces nos falta esa fuerza, la fuerza que ejerce M2 sobre M1. ¿Y cómo es esa fuerza que ejerce M2 sobre M1? Sería como en el mismo eje aquí donde está F, pero como en sentido contrario. Perfecto, entonces aquí tendríamos entonces la fuerza normal en el fondo que hace el 2 sobre el 1. Y ahora sí que terminamos. Esas son todas las fuerzas que están siendo ejercidas sobre el bloque M1. Veamos qué está pasando con el otro bloque. TCL para M2. También lo hacemos inclinado. Entonces aquí tengo el eje Y y acá tengo el eje, hoy no me quedaron muy perpendiculares, ahí sí, eje X. Y entonces aquí está el bloque M2. Ya, fuerza sobre M2. Eso. Peso, gracias, hacia abajito, perfectamente vertical. Aquí tendríamos entonces M2G. ¿Qué más? La normal. La normal. ¿En qué dirección y con qué El eje módulo? ya se... En el eje Y hacia los positivos, ¿ya?
¿Y es la normal que ejerce quién? Como la rampla. Eso. Ya, la rampla sobre el 2. Entonces le vamos a poner de la superficie sobre el 2. ¿Qué más? La fuerza que aplica F. F. No, pero eso se aplica a M1 porque es lo que está en contexto. Ah, gracias, Diego. Porque la fuerza F dice que se hace sobre M1, ¿sí? Para empujar a las dos. Pero la persona que está ejerciendo esa fuerza F no está tocando al M2, po. Entonces no puede sentir el M2 esa fuerza porque no están realmente en contacto. La siente a través del M1. Por eso es que tenemos esta normal que escribimos acá. Entonces, ¿qué fuerza nos falta? La fuerza normal 1, 2. Es así que sí, pues porque el M2 está en contacto con la superficie, que esa ya la pusimos, y además está en contacto con el M1. Entonces esa es la que nos falta. ¿En qué dirección va esa fuerza? En el eje X, como habíamos puesto la fuerza F. Ya, perfecto, positivo, ¿cierto? Hacia allá. Entonces aquí tendríamos la normal 1, 2. Ahora sí que estamos listos, porque tenemos todas las fuerzas de contacto que tiene M2 y todas las fuerzas de contacto que tiene el M1. Eso sería entonces, terminamos con los DCL. Pero ahora vamos a ir más allá que en el ejercicio anterior. Antes sí quiero pedirles que me identifiquen algún par de acción y reacción aquí, que se vea entre estos dos DCLs. ¿Algún par de acción y reacción? No había leído el chat. Gracias, Magdalena. La normal 2,1 con la normal 1,2, porque son fuerzas que se ejercen el bloque 1 sobre el 2 y el otro el 2 sobre el 1. Es la misma interacción, se está produciendo al mismo tiempo y por lo tanto son un par de acción y reacción. Y eso ya nos da harta información, porque a pesar de que no son los mismos vectores, por algo uno se llama normal 2,1 y el otro se llama normal 1,2, van en sentidos contrarios, sí sabemos que son contrarias en módulo. ¿Sí? Entonces, voy a dejar anotado por aquí que como son par de acción y reacción, ya, como son par de acción y reacción, lo que sabemos de esto es que normal 2,1 es igual a menos la normal 1,2, o más aún, que la normal 1,2 es igual a la normal 2,1 en módulo. Eso es lo que estamos diciendo. Los módulos de estas dos fuerzas son iguales y esa es una información muy, pero muy valiosa para lo que necesitamos. Antes de que nos vayamos, porque queda un minuto, me gustaría discutir una sola cosita. Nosotros sabíamos que el ángulo de inclinación era aquí θ. Esa era la información que nos daban. Y lo otro que sabemos aquí es que el peso está siendo complicado, porque no está a lo largo del eje X ni está a lo largo del eje Y, está ahí en el medio. Entonces, ¿alguien logra visualizar dónde está el ángulo θ en todo esto? Geometría, aquí va a haber sacar todos los conocimientos de la que ¿No estudiaron para la sería PTU. ¿Ya ves? entre el eje Y y M1G? Perfecto, aquí está el ángulo θ. ¿Sí? Ahora, para la gente que no lo visualiza, les sugiero hacer el siguiente ejercicio. Trazar una línea horizontal. ¿Sí? Cuando uno traza una línea horizontal, como habíamos puesto que el eje X es a lo largo del plano, entonces en verdad el eje X es paralelo a la superficie que teníamos acá, y por lo tanto forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces, el eje X con una horizontal forma un ángulo θ. Eso es lo que estamos diciendo. Y si ese es un ángulo θ, entonces aquí, como el peso es vertical, con una horizontal hace un ángulo de 90. Y por lo tanto, ese ángulo que queda aquí es de 90 menos θ. Y si ese es de 90 menos θ, entonces, como sabemos que entre el eje X y el eje Y se forma un ángulo de 90, entonces este de acá tiene que ser θ. En limpio, entonces, ese ángulo de ahí es θ y se repite también para el otro caso. Entonces, con eso ya se nos adelanta un montón de trabajo porque es lo que vamos a necesitar para poder descomponer esta fuerza peso, ¿sí? Porque hay que descomponerla. Entonces, en este caso, podemos notar que, por ejemplo, a lo largo del eje
X vamos a tener a la fuerza F, a la fuerza normal 2,1, pero también a una de las componentes del peso, porque el peso en el fondo aquí pueden girar el cuaderno para verlo mejor, pero la idea es que si este es el eje Y y este es el eje X ahora, entonces el peso, que es este vector, tiene una componente en X y también tiene una componente en Y. Y tenemos que lograr encontrar esas componentes con los senos y cosenos que hemos aprendido a usar. Entonces aquí la cosa ya empieza a tomar sabor, pues ya se pone entretenido toda la materia de lo que estamos viendo y hay que empezar a aplicar todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, como estamos en la hora, hoy día vimos la tercera ley de Newton, los modelos de análisis y alcanzamos a hacer algunos ejemplos, pero vamos a terminar en la próxima sesión. Ya tenemos harto avanzado, si quieren practicar pueden empezar a plantear las ecuaciones de movimiento que se llaman, que son las sumatorias de fuerza, en el fondo en este caso, para M1 y M2, y con eso tratar de despejar la aceleración, que es una de las cosas que se pide. La próxima sesión vamos a ver ejemplos resumen, con toda esta materia que hemos visto hasta el momento, sin considerar aún la fuerza de roce, que es lo que vamos a ver el miércoles, y con eso ya terminamos el curso. Solo nos estaría faltando esta sesión de repaso que yo les propongo, pero que los voy a comunicar bien por uCursos. Entonces, chicos, muchas gracias por haber venido. Creo que fuimos la sección con asistencia más alta, porque por lo que me soplaron por interno, habían unas secciones con 2 estudiantes. Bueno, nosotros tuvimos 11 en nuestro máximo apogeo. Así que muchas gracias por haber venido. Sé que tenían pruebas, así que les deseo mucha suerte y nos estamos viendo el lunes.